Buenas noches, nueva edición de Objetivos por Canal C de Cablevisión, como es habitual, los sábados a las 20:30 horas y la reiteración los lunes a las 13 horas. Hoy vamos a hablar de economía, de política, de empresas, en una semana muy particular donde el centro de atención estuvo circunscrito a Estados Unidos. Allí está el ministro de Economía, Axel Kicillof, el canciller Timmermans, tratando de convencer. Ya hubo un acuerdo concretamente en los países latinoamericanos con respecto al respaldo a la República Argentina, aunque tanto Estados Unidos como Canadá quedaron fuera de todo tipo de vínculo con la decisión final que se tomó en la OEA. De todas maneras, creo que esto va a ser analizado por tanto sea el sector empresario como el sector político y económico al que hemos invitado esta noche. Y el análisis final va a estar a cargo naturalmente de Alfredo Blanco, como es habitual. Vamos a los auspicios. Cuando regresemos hablamos de las empresas, diversificación y futuro de electroingeniería. Ya venimos. Marco Aurelio Sosa. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. Córdoba Limpia. Limpia Cotreco. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba. Gama. Juntos hacemos futuro. Instituto San Agustín. Centro Robles. Alfredo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Vamos a hablar de empresas? Vamos a hablar de empresas, vamos a hablar además de una empresa que está a punto de iniciar una actividad muy importante en términos económicos, que es la construcción de las presas, es electroingeniería. Le agradecemos a Carlo Bergoglio que haya venido. Y yo comenzaría preguntando, antes que hablemos específicamente del tema de las presas, que le vamos a pedir que lo haga de una manera sencilla, porque a veces uno ve cantidades y se va a significar tantos megavatios o tantos cementos. Le vamos a pedir a Carlos que nos ejemplifique de manera bien sencilla. Pero antes de eso, una pregunta que me parece que se impone, habida cuenta del comentario que hacía Ricardo respecto de la situación de complejidad que significa esta discusión con los tenedores de título. Si esto en alguna medida ha afectado este proyecto, que obviamente es una iniciativa que tiene financiamiento externo, en particular es, según tengo entendido, una asociación con una empresa china y con financiamiento de la banca china. ¿Los ha afectado en algo? ¿Han temido que así fuera? Bueno, las características de la empresa, que ya lleva 37 años en el mercado, ha sido siempre de tomar riesgo. Es decir, la empresa hace 1 año y medio que está trabajando en este proyecto, invirtiendo, y recién ahora está por comenzar la etapa de su realización, ¿verdad? Todo esto realmente es una apuesta muy fuerte y de una manera o de otra implica apostar a que, digamos, la problemática siempre de una u de otra manera se puede superar. Es decir, esta no es la primera crisis, digamos, que la empresa en 37 años tiene que cruzar. Una de las primeras preguntas que se puede hacer un televidente es decir, bueno, y ahora ante el tema de los holdout y todo eso, ¿cómo queda una inversión donde vienen con créditos muy grandes, del orden de los 4.500 millones de dólares, de bancos chinos, ¿no? Es decir, ¿cómo afectaría eso? Bueno, acaba de regresar el presidente de la compañía de China el domingo pasado, vino con el contrato inicialado, llamemos así, con el visto bueno de todos los bancos, y el día 18 de julio, o sea, de aquí a 15 días, viene el presidente de China, Xi Jinping, con una nutrida delegación de nuestros socios. Vienen 30 personas junto con la delegación, que en realidad es mucho más grande, pero de Hetsuba, que es nuestro socio, vienen 30 personas. La primera oleada de funcionarios chinos llega el lunes próximo, ya para preparar el acto de firma del financiamiento y el lanzamiento de la obra, que es realmente una obra muy grande, probablemente la inversión más grande que se haya hecho en los últimos años, ¿no? ¿Cuál es, digamos,
si se puede definir en un párrafo, la obra en sí. En realidad no es una obra, sino son dos obras simultáneas. Es decir, son dos represas, digamos, para producción de energía eléctrica que están sobre el río Santa Cruz, un río que hasta ahora ha estado inexplotado en materia de energía y tiene un caudal muy importante, que en época de deshielo alcanza los 1000 metros cúbicos por segundo. Estamos hablando que es casi la mitad que las cataratas, ¿no es cierto? Es decir, tiene un caudal muy grande en algunas épocas. Bueno, ahora va a ser aprovechado en dos tramos. Un primer tramo que está del lago argentino a unos 100 kilómetros. Ahí va la primera represa, que es llamada o nominada Néstor Kirchner. Y más abajo, o sea, cerca de Comandante Piedrabuena, otra central, aguas abajo, que se va a llamar Jorge Ceperney. Se toma como una sola obra, pero son dos obras distintas, una aguas abajo de la otra. En total van a producir 1700 megavatios. ¿Eso qué es en relación a ¿Qué eso? es? Es un poquito más grande que el Chocón, casi igual que el Chocón, esa es una comparación, y casi igual que Salto Grande, o sea que es una obra muy importante. ¿Y eso es que 8% del total de generación argentina? De la generación, no tengo la cifra exacta, pero es una magnitud muy importante, digamos. No tengo esa cifra, pero sí es importante. Para tener una idea, es como las dos últimas centrales térmicas, San Martín y General Belgrano, juntas. Entre las dos tienen 1700 megavatios más o menos. La obra la hace Electroingeniería con esta empresa china. Son dos empresas. Tres empresas son. Hay una tercera. Hay otra tercera argentina que es Hidrocuyo. Hidrocuyo tiene experiencia en mantenimiento, de manera que los chinos son el socio principal, pero nosotros vamos con un porcentaje en sociedad bastante importante. Hidrocuyo es el tercer socio que se va a hacer cargo durante 15 años digamos, desde que esté operando la central en mantenimiento por 10, 11 años. Carlos, ¿qué los decidió a ustedes tomar un proyecto de estas características y llevarlo adelante? Bueno, creo que es el proyecto más grande que ha tenido Electroingeniería ha venido siempre apostando a crecer en nuevos proyectos. Siempre lo ha hecho de la mano de un socio estratégico, es decir, para ir adquiriendo know-how, es decir, vos empezás de cero, ¿no? Entonces, bueno, Electro ha tenido muchos socios estratégicos con los cuales, al hacer obras conjuntas, va adquiriendo know-how. Es decir, Electro no ha hecho represas hasta ahora. Sí ha hecho grandes obras, inclusive participó de Yacyretá, de la construcción de Yacyretá, pero era muy pequeña en aquel momento e hizo cosas menores. Ahora, de la mano del mayor constructor de represas del mundo, que es Getsuba, el que hizo Tres Gargantas, que es un solo complejo hidroeléctrico que produce tanta energía como toda la Argentina junta, un solo proyecto. Getsuba ha hecho más de 20 centrales eléctricas en África, hidroeléctricas en África y en otros países, de manera que el tecnólogo es el más grande del mundo. Entonces, haber logrado una sociedad con ellos a nosotros nos abre un horizonte muy grande. Inclusive estamos explorando en otros países, ya estamos trabajando una central hidroeléctrica en Bolivia, o sea, un proyecto de una central en Bolivia junto con ellos. ¿En cuánto contribuye esos 1700 megavatios en el marco de la deficiencia energética que tiene la Argentina? Argentina en los picos hoy está, digamos, consumiendo una demanda de 24.000 megas. Entonces, al tener 1700, estamos hablando casi de un 6, 7, 8%, ¿no? Es importante. Una pregunta, decime así si es posible, así puntualmente. Inversión, cantidad de personas que trabajan, cuántos cementos van a usar, digamos, esas cosas que para los que no conocemos técnicamente no. Sí, cómo no. Mira, la obra va a demandar 5 años y medio para su construcción. Van a trabajar en el pico, esto va entrando personal progresivamente, en el pico van a ser 5.500 personas. ¿Tienen que hacer una ciudad? La ciudad ya está proyectada y se va a ir construyendo y ampliando a medida que vaya entrando la gente.
esa ciudad es una ciudad para clima muy frío, o sea, hay que pensar que la gente va a vivir ahí con 20 grados bajo cero, o sea, no es un campamento así nomás, o sea, tiene todas las comodidades. Por otro lado, está aislado, entonces va a tener que tener cine, cancha de fútbol y todas las cosas para que la gente viva en condiciones adecuadas. Estamos hablando de la gente, vamos a hablar de qué se instala allí. Bueno, para que tengas una idea, la cantidad de horas de trabajo que va a tener esta gente son 27 millones de horas hombre. Eso es muy grande para entenderlo, ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta que son 5.500 personas que van a trabajar, hagamos la cuenta al revés. Si trabajara un solo hombre, tendría que trabajar 17.000 años para hacer la central. Tampoco se entiende. Bueno, vamos a otra cantidad que es más fácil de entender. 1.300 millones de metros cúbicos de hormigón. ¿Está? Eso, con ese hormigón se podrían hacer 1.500 kilómetros de camino. Esto se entiende más, ¿no? Claro. 1.500 kilómetros de pavimento. Tiene que llevar el hormigón se va a producir in situ. Van a producir. Sí, se va a producir in situ. ¿Qué otra cosa te puedo decir? ¿Van a trabajar con economía de escala ahí? ¿En qué sentido? En el sentido del hormigón, de todo. Sí. Por ejemplo, claro, hay el cemento que se va a consumir en el Pico es el 6% de la producción nacional. Me decían que volcando cemento en el Pico, 40.000 metros cúbicos por mes en cada central, 40 y 20, o sea que en total serían 60.000 metros cúbicos. Metros cúbicos son así, son 60.000 metros cúbicos. El proyecto de mínima de inversión es 4.500 millones de dólares. Aproximadamente. Y, bueno, ¿y el de máxima, teniendo en cuenta la progresión que se puede ir dando en el transcurso? No, eso es fijo. Eso ya es fijo. Eso es fijo. Definitivamente. Sí. ¿Y cómo se repaga esto? Ya está firmado un contrato con Camesa que se repaga con la energía que produce. Por otro lado, los créditos tienen 5 años y medio de gracia. Se empieza a pagar cuando produce energía. O sea, cuando está terminada la obra. Exactamente. Y hay que destacar algo. Esto no es una obra, es un proyecto de inversión. Es un proyecto de inversión. Claro. Es decir, hay un acuerdo país-país por las garantías, que es lo que se va a firmar el día 18. Pero es un proyecto de inversión, es decir, los bancos ponen la plata y la van a recuperar con lo que produce la propia central. Bueno, que no se les atrase el tipo de cambio, Carlos. Carlos, muchas gracias por venir. Ricardo, muchas gracias. Alfredo, muchas gracias. Muy amable. Gracias por venir. Cuando regresemos hablamos con Marcelo Capello, ¿te parece? ¿Cómo no? Ya volvemos. Si usted es un profesional en ciencias económicas, aunque trabaje en relación de dependencia, debe matricularse en el Consejo de Ciencias Económicas. Marco Aurelio Sosa, 53 años liderando en Caños de Acero. www.marcoaureliososa.com.ar. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Instituto San Agustín. Atención especializada con sistema de autorización y provisión de medicamentos oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001. IMIX. Sistema de autorización y provisión de medicamentos oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001. Alfredo, uno se pregunta a veces si hay vida después de los holdouts, ¿no? Y creo hay como dos problemas. Claro, ahí empieza a haber señales de la economía interna que comienzan a encender luces de alarma, ¿no? Luces de alarma. Sí, eso es al margen. Digamos, estamos todos tomados por el Mundial y por Griesa. Sí. Pero con presidencia de esa hay problemas de los cuales hemos hablado en alguna oportunidad sobre el impacto sobre el nivel de actividad económica que iban a tener las decisiones.
Y es una buena oportunidad que lo tenemos a Marcelo Capello, Capello. que es el responsable, jefe del liderazgo de la Fundación Mediterránea, para que hablemos un poco de cómo están viendo ellos la situación económica, el nivel de actividad, en fin, y cómo están viendo hoy y cómo ven de acá a fin de año. ¿Cómo estamos? Y estamos con niveles de actividad, voy a usar datos privados de Ferreres. Sí. El INDEC también en materia de actividad, si bien ha hecho una corrección, sigue teniendo poca credibilidad al respecto. Ferreres en su último dato de mayo, en actividad general, le ha dado negativo en 2,5%, o sea, una caída del PBI en mayo de 2,5%. Los 3 meses previos le había dado una caída de 1,5%. ¿Cierto? Entonces, un nivel de actividad económica negativo, en números negativos, y que además va profundizando su senda hacia números negativos quizás mayores en estos meses del año. De todas maneras, es bastante heterogéneo el panorama sectorial. Por ejemplo, la industria para Ferreres ha caído 7%, el último dato es en mayo, 7% anual contra mayo del año pasado. Los meses previos había caído el 5% en promedio los últimos 3 meses. Eso está bastante afectado por la industria automotriz, ¿no? Y en automotriz, claramente tiene una ponderación alta y tiene números de 2 dígitos en la caída, ¿no? El último dato de mayo, por ejemplo, en producción automotriz da negativo 36%. Un tercio prácticamente de producción menos que el año pasado, y en los 3 meses previos estaba en una caída del 18%. La maquinaria agrícola, el último dato que hay es del primer trimestre y da 30% también negativo. Puede haber mejorado luego con la cosecha, pero el primer trimestre en maquinaria todavía daba negativo en el 30%. Lo que es venta en supermercados, que depende más de la masa salarial, cayó los primeros meses del año en términos interanuales, entre el 1 y el 2%, y el último dato de mayo dio una pequeña mejora del 3%. Con las paritarias se puede haber notado alguna mejora, sobre todo las paritarias hacen crecer contra los meses previos, ¿no? Generalmente en lo que es la cuestión salarial, se comienza el año con salarios que ya vienen deprimidos contra la inflación, mejoran un poco con las paritarias y hacia el final del año vuelven a estar deprimidos con una caída en términos reales en los últimos 2 años. Nosotros hemos hecho un cálculo de que en el primer trimestre de este año la masa salarial ampliada, que es salarios por la cantidad de empleados, cantidad de jubilaciones por el monto promedio de las jubilaciones y cantidad de planes sociales por los montos de los planes, han tenido una caída real en el primer trimestre del 5%. Eso es un dato muy significativo, que la masa de ingresos fijos de la población esté cayendo 5% el primer trimestre. Como decía recién, puede tener alguna mejora respecto de ese 5% en el segundo trimestre, pero de todas maneras eso ha hecho que el consumo masivo, que es mucho menos elástico, que no tiene grandes subas y bajas como automotores o maquinarias u otros bienes de inversión o bienes durables, que de todas maneras haya tenido también una caída este año de, dijimos, 2 o 3% los primeros meses y que ahora está con algún número positivo. En definitiva, Argentina podríamos decir ya que está prácticamente en recesión. Como habíamos dicho en alguna visita anterior, en los meses de junio, julio, agosto, no es que va a salir de la recesión, pero puede tener alguna mejora, por ejemplo, en consumo masivo respecto a los meses previos, pero a lo largo del año va a haber una caída, ¿no? Y esa caída va a depender mucho de lo que ocurra con este periodo de negociación que tenemos en julio en Estados Unidos por el problema de la deuda, de los holdouts. Si eso no se arregla, la caída creo que se profundiza luego. Si se arregla el problema de la deuda, quizás haya una leve mejora respecto del sendero que venía trayendo la economía, pero de todas maneras quedaríamos en torno al 0% hacia el final del año o un número levemente negativo, aún con el arreglo con los holdouts. Hay un dato importante que es una pregunta que se hace cualquier ciudadano común. Subís un taxi, charlas con alguien, tomás un café con fulano y te preguntan ¿qué va a pasar? Y vos no sabés qué respuesta dar. La pregunta es trasladársela a Marcelo. ¿Sabrá Capello? ¿Qué va a pasar, digo, teniendo este marco, con esos índices, con la posibilidad de un arreglo que yo creo que se va a arreglar, no creo que vaya a entrar en default Argentina, creo que de alguna forma se van a terminar arreglando? Puede ser
un arreglo favorable o puede ser un arreglo desfavorable para el futuro del país o para el futuro gobierno que tenga que tomar las riendas del país. Ahora digo, esa incertidumbre se nota, es notoria. ¿Qué respuesta se le puede dar? Sí, primero sobre el tema de la deuda, lo que se sigue viendo en estos días es una posición muy dura de Argentina. En los foros internacionales se sigue hablando, por ejemplo, de extorsión, lo cual... ¿Es buena esa posición? Yo creo que hay que mostrar una posición dura, pero que no resulte irrespetuosa hacia, por ejemplo, la justicia de Estados Unidos, con palabras como extorsión. Pero tiene que ser una posición dura. Igual que en el 2005, Argentina tenía que tener una posición muy dura en la negociación, pidiendo una quita importante, pero el discurso que se le añadía a veces no ayudaba tanto para generar una mejor imagen del país. Uno puede tener una posición dura, pidiendo disculpas al mundo por haber sido irresponsable, prometiendo que a futuro va a tener una política que sea más responsable, pero ser igualmente duro en la negociación. Ahora se está siguiendo esa misma estrategia en la negociación. ¿La duda cuál es? De que si estamos planteando mucha dureza porque estamos anticipándonos al default y estamos preparando el terreno político para justificarlo, o si es una estrategia de la negociación para después lograr el acuerdo en estos días que faltan de julio. Yo tiendo a creer que es esta última situación. Yo también. ¿Cierto? Por una cuestión de que Argentina, si cae en default, la vamos a pasar muy mal toda la población, aún en el periodo que resta de este gobierno. No es la herencia que se le va a dejar al próximo gobierno, sino que este gobierno necesita, en este casi año y medio que queda de administración, necesita del ingreso de dólares para poder tener un sendero hacia diciembre del 2015 que sea sustentable, que no caiga en una gran crisis, ¿no? Por eso entiendo de que Argentina en la negociación va a intentar lograr un acuerdo que no sea interpretado como una mejora ofrecida por el gobierno de Argentina, sino obligada por el juez, o tratar de buscar una fórmula que creo que en este tipo de situaciones se la puede lograr con inteligencia, que es lograr un paraguas por estos meses hasta enero del 2015, de manera que haya un acuerdo que empiece a regir desde enero y que no se pueda gatillar la cláusula Rufo, con lo cual Argentina tendría un panorama muy viable en materia de pagos externos. Y lo que va a pasar con la economía argentina de acá a futuro depende básicamente de ese tipo de decisiones, de qué pasa en materia de arreglo con la deuda, cómo el gobierno lleva adelante sus últimos meses de gestión. Uno no debe esperar como hipótesis, máxima una economía que llegue al 2015 o a los últimos meses del 2015 como máximo con una leve mejora. Eso es a lo máximo que se puede aspirar desde el punto de vista del gobierno, si son racionales, y lo peor sería que gatillen una crisis que nos lleve a una recesión muy profunda y que estaría además emparentada con el no arreglo de los problemas de la deuda. El gobierno ha sostenido permanentemente como política prioritaria y como eje fundamental, inclusive ideológico, el tema del consumo. En el proyecto extendido de materia de consumo, ¿cómo se ve? El proyecto de consumo masivo, consumo de durables, de no durables, fue factible desarrollarlo durante varios años con tasas positivas, porque la economía había caído mucho en su momento, porque tuvimos un contexto externo muy favorable, pero nos fuimos comiendo todos los márgenes que existían para llevar a cabo esa política. Llegó a un punto en el cual, si no se mejora la competitividad, es muy difícil volver a llevar a cabo una política que genere una tasa muy alta de aumento en el consumo de durables como de no durables. Entonces, Argentina ha llegado ahí a una situación que no se soluciona como en otras oportunidades simplemente con una mejora de la economía mundial, por ejemplo, sino que requiere primero mejorar la competitividad. En parte se lo intentó hacer en enero, eso ya se lo ha perdido totalmente, estamos prácticamente ya llegando a la misma situación de diciembre del año pasado en materia de tipo de cambio. Entonces, eso es una cuenta pendiente.
¿Por qué podría mejorar adicionalmente la economía? Porque ingresen capitales, ya sea capitales que ingresan por financiamiento internacional arreglando el problema de la deuda, o capitales que ingresan a invertir a Argentina, si vislumbran que puede haber un cambio en el 2015. Argentina tiene empresas baratas hoy en día a nivel mundial, los valores son relativamente bajos respecto a las empresas chilenas, brasileras, de manera que a nivel internacional, si se vislumbra que a partir del 2015 hay una política más amigable hacia la actividad privada, eso puede desatar algunos tipos de inversiones privadas que pueden ayudar a recuperar la actividad. Pero creo que debe ir acompañado con una mejora adicional en materia de competitividad. Eso en el medio lleva algunos meses de bajo nivel de actividad, porque significa que tiene que haber un ajuste, un reacomodamiento de variables hasta que pueda nuevamente volver a crecer la economía. Marcelo, dos cosas. Antes que, digamos, surgiera este problema de los holdouts, porque todo el mundo pensaba que o la Corte se iba a abocar o le iban a pedir al procurador opinión y que iba a pasar al 2015 el tema, antes de eso, la discusión de política económica era que después de las medidas de enero, que el gobierno, quizás no muy convencido, había tomado, mucha dureza monetaria y la devaluación, existía la sensación que decían, bueno, ahora viene el momento de analizar el frente fiscal, en particular la calidad del gasto, algunos gastos que parecían no estar justificados, como algunos subsidios, no los sociales, sino... y bueno, el tema de los holdouts borró de la discusión ese tema. ¿Cómo están viendo las dos cuestiones? El frente fiscal y el tema de la inflación. Bueno, ayer o antes de ayer se conocieron los datos de abril, de la ejecución de abril, el último dato disponible a nivel nacional. El gasto sigue aumentando más que los recursos, 43 a 39 en abril. Eso amplió el déficit financiero, o sea, después de pagar intereses, en 120%, aumentó lo que sería el déficit luego de pagar los intereses de la deuda, y se pasó de algún superávit primario que había habido el año pasado en abril a un déficit primario. Aún contabilizando recursos extraordinarios del Banco Central y del ANSES, que son largamente superiores a los del mismo periodo del año pasado. Entonces, en materia fiscal hay un empeoramiento. Ocurre que Argentina está muy ligado a lo fiscal. Es cierto que ha ido reduciendo la deuda externa con privados, moneda extranjera con privados, que es ahora alrededor del 12% del PIB. No ha disminuido tanto la deuda total, lo que pasa es que hay una deuda interna muy importante con los futuros jubilados, con el mismo Banco Central, que a ello quisiera aclarar, muchas veces se la minimiza. Desde el gobierno y muchos analistas le prestan atención solo a la deuda en dólares y con privados. Está bien, esa es la deuda que es más difícil de renegociar, que hay que pagarla. Pero minimizar el resto de la deuda, la interna, la que es con ANSES o con el fondo del ANSES, con el Banco Central, implica que eso se va a patear permanentemente y que luego se va a ir licuando por inflación, si no es un problema. En definitiva, que se le va a licuar la plata a los jubilados. O sea, vamos a privilegiar la deuda externa y le vamos a licuar los fondos a los jubilados. Lo que iba a decir adicionalmente es que Argentina fue solucionando su problema de deuda externa, queda ahora este último escollo de los holdouts, pero generó una nueva deuda externa que es la situación energética. Eso, el déficit fiscal que causa la energía y los más de 6.000 millones de dólares anuales de déficit de balanza comercial por la energía, tienen el impacto de la deuda externa. Desde el punto de vista fiscal, lo que antes se llevaban los intereses y el capital de la deuda, ahora se usa para pagar la energía. Entonces ahora cuando se devalúa en enero, fiscalmente no mejora la situación, porque lo que ahorras de pagar de deuda, lo tenés que pagar en importaciones de gas. Y eso más que compensó el problema. Aún así, el déficit fiscal crece, eso se cubre con emisiones. Entonces, para el gobierno no es el escollo más importante. Para el gobierno, el escollo más importante es aquello que se paga con dólares, porque no podemos emitir dólares. Y por eso es tan importante cerrar